que sí cuando camina se sofoca, pero esto ha ido progresando y en los últimos 15 días se ha hecho de medianos ha evolucionado a pequeños esfuerzos. En la exploración física, el paciente pesa 65 kilos, mide 1,60, su presión arterial es de 130/70, tiene ingurgitación yugular de 3 centímetros sobre la horquilla esternal. En los ruidos cardíacos son rítmicos, se oye un soplo sistólico tricuspidio 2/4. Tiene hepatomegalia de 3 centímetros por debajo del reborde costal derecho y tiene edema Godet 2 cruces en la región infrapatelar y es bilateral. ¿Vale? El trazo es el siguiente. Entonces, Brenda, no sé si está bien con ese tamaño o le incremento un poco. Sí, doctora, ahí está bien. Ok, ¿me podrías interpretar este electro, por favor? Sí. Veamos. Bueno, a ver. Sí tiene un ritmo sinusal. Y la frecuencia cardíaca es de ¿Es de 68? La frecuencia cardíaca es de 68. ¿Cuánto es la distancia de R a R? 22 milímetros. Bueno, eso fue lo que conté. Ajá. Para que lo tomes en consideración para corregir el QT. Ok. Y en este caso, a ver, sí hay, bueno, sí, según yo, sí hay onda P antes del QRS. Doctora, ¿sería esta la onda P? ¿Sí? Ok. Creo que mide 0.08 la onda P, por lo que alcanzo a apreciar. 2 milímetros, 0.08. El QRS. QRS sería... Perdón, el intervalo PR. Ah, sí, el intervalo PR. Sería 0.10 segundos. ¿10? Uh-huh. Es que mide 2 milímetros y medio. A ver. No, sería 0.12, perdón. Okay. QRS. QRS sería...
Cuento 4 milímetros, pero no sé si sea lo que estoy viendo. ¿Cuánto sería? ¿0 punto cuánto? Sería 0. Sería .12 segundos. Si son 4 milímetros, sería .16. .16, perdón, sí. ¿Okay? Entonces, el QT medido, Alexis. No lo veo la pantalla, Alexis, ya se me fue. ¿Cuánto mide el QT, Brenda? ¿El QT medido en cuánto está? Sería de... Entonces sería aquí de... Brenda, ¿cuánto mide el QT? Voy, doctora. Sí, gracias. Es que ahí no veía bien los... Sería... .48. Bueno, eso es lo que me dio. 48. Alexis, se me desconectó. Carla, por favor, ¿me puedes apoyar con el QT corregido? QT medido lo tomó Brenda en .48 y la distancia de R a R es de 22 milímetros. ¿Me puedes apoyar con el QT corregido, por favor, en lo que compañera termina? Ok, entonces, Brenda, ¿qué hallazgos? Bueno, ¿qué otra cosa? Me falta el eje QRS. Ajá, eje. Sería... bueno, se ve más positivo en D1 que negativo. Así que quedaría en... a ver, es el que... Brenda, ¿cuánto te daría el QRS de la sumatoria de BT1? Considera que son 5 positivos y 4 negativos. Sí. Sería... a ver... ABF está en... Igual es... Bueno... Sí, igual creo que es más positivo. Por eso te digo, si D1 tiene 5 positivos para la R y 4 negativos para la S, ¿en cuánto te queda tu sumatoria? Más 1. Y ABF considera que son 10 positivos y 8 negativos. Sería igual más 2, entonces quedaría pues positivo y quedaría como en... Quedaría como en 45 grados, más o menos. ¿La isodifásica en dónde la tienes? La isodifásica está en... no sé si... Bueno, en B1 no alcanzo a ver bien, pero creo que no. No tienes isodifásica realmente, todos están muy positivas, no tienes isodifásica. Sí, sí. ¿Cuáles son tus hallazgos, Brenda, en base a esto? Ok. Sería... El complejo, bueno, por las mediciones que hice anteriormente, el complejo QRS está alargado. Ensanchado. Ensanchado, perdón. Podría ser un bloqueo. Ajá. ¿Bloqueo de qué? Un bloqueo de la rama derecha, porque en B1, B2 y en B1 veo que está como, la R está como empastada.
o como le dicen. Ajá. Tenemos R's empastadas con T's negativas en B1, ¿vale? Ajá. Tenemos R, RS, R con T negativa en B1, B2, B3. Entonces, con un QRS ensanchado te sugiere un bloqueo de rama derecha. ¿Qué otra cosa? En Carla ya tenemos el QT corregido. Sí, es de punto 51. ¿Punto 51? Sí. Ok, ¿me puedes verificar ese valor, Brenda? Carla, por favor. ¿Podrías volver a calcularlo? Sí. ¿Qué otra cosa, Brenda? Podría haber un crecimiento ventricular igual derecho porque la suma de las R's sería mayor pues, a 10.5 milímetros. ¿En cuáles R's? En B1, B2. ¿Y eso te sugiere crecimiento ventricular de qué lado? Sí, derecho. Derecho. Entonces tenemos un bloqueo de rama derecha con un crecimiento ventricular derecho. ¿Y algo más? ¿Por qué el eje no está desviado a la derecha? Sí, es cierto, no está desviado a la derecha. Ok, en este caso, entonces, quedaría con un bloqueo de rama derecha con crecimiento ventricular derecho. Tenemos S en D2, D3 y ABF que nos sugieren con un eje desviado a la izquierda, pero en este caso el eje está normal porque debería estar a la derecha por el bloqueo de rama. Pero por este fascículo, el bloqueo, el eje debería estar a la izquierda. Por eso el eje se normaliza, ¿no? Debería estar a la izquierda por el fascículo y debería estar a la derecha por el bloqueo. Pero lo dejamos, al final de cuentas se queda en un eje normal. Entonces, tenemos datos de crecimiento ventricular derecho y el bloqueo de rama, que en el contexto, ok, Brenda, gracias, con eso está bien. Sí, doctora. Entonces, chicos, en el contexto de este paciente que es campesino, que tiene disnea, que tiene ingurgitación yugular, que tiene un soplo, el bloqueo de rama derecha llega a ser relevante porque nos aporta datos de una cardiopatía derecha, ¿sale? Tenemos crecimiento ventricular derecho. Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades diagnósticas en este paciente? A ver, Paola Ruiz. ¿Está ahí? Sí, doctora. Ok, Paola, si tu paciente tiene estos síntomas, disnea, tiene ingurgitación yugular, tiene un soplo tricuspidio, tiene edema, tiene hepatomegalia y tiene este electro, ¿qué pensarías tú que puede tener este paciente? Una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca. Los signos y los síntomas nos apoyan a pensar que tiene una insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿la considerarías de qué origen? Pues del lado derecho del corazón. Lo más probable es que estén afectadas las cavidades derechas porque el electro así me lo indica, un ventrículo derecho crecido asociado a un bloqueo de rama. ¿Qué causas dentro de lo que él dice? Porque él dice que no es diabético, no es hipertenso, no se conoce con ninguna enfermedad.
¿Cuál podría ser la causa de que tenga una insuficiencia cardíaca derecha? ¿Puede subir de nuevo a lo que dijo el paciente? Él es un campesino, no tiene ningún antecedente de relevancia, solamente tiene las alteraciones de los signos y síntomas que iniciaron de tiempo atrás con disnea de grandes esfuerzos, pero recientemente se han vuelto de medianos a pequeños. Pues o sea, si no tiene ningún antecedente, ningún antecedente de importancia, podría pensar que es algo genético, algo estructural. Estructural, sí, estamos hablando de una cardiopatía derecha. Genético no, bueno, genético como cuál enfermedad o congénito, no sé, congénito no lo creo, porque ya tiene 68 años. Él es campesino, eso hay que considerarlo como un factor de riesgo para biomasa, exposición a biomasa. Él no dice que sea fumador. Si las cavidades derechas están crecidas, la causa más frecuente es una neumopatía, el daño pulmonar. El problema es el daño pulmonar que está repercutiendo a nivel cardíaco muchas de las veces, ¿sí? Entonces, en esta condición habría que pensar que por él ser campesino tiene biomasa positivo y probablemente esa exposición a humo, a leña, es lo que haya llegado a afectar sus pulmones y que quizás eso es lo que está condicionando el crecimiento de cavidades derechas. ¿Sale? Ok, sí. A ver, Citlali Samayoa, ¿está ahí? Sí, doctora, aquí estoy. Citlali dice que el paciente tiene en la exploración, tiene un soplo sistólico tricuspidio, soplo sistólico tricuspidio, 2 de 4. ¿Qué significa, o sea, qué daño valvular existe si tiene un soplo tricuspidio? Pues de la válvula derecha, ¿no? No, me queda claro que de la tricúspide. La afección es a la tricúspide, pero ¿qué es lo que tiene? Estenosis o insuficiencia. ¿Sería estenosis? ¿En qué momento del ciclo cardíaco se cierran las válvulas mitral y tricuspidia? ¿En la sístole, al inicio de la sístole o al inicio de la diástole? En la sístole. En la sístole se cierran la mitral y la tricuspidia para que se abran la aorta y la pulmonar. Entonces, en la sístole debe estar cerrado y el soplo es sistólico. Soplo es sistólico, es decir, que cuando la válvula debería estar cerrada, no lo está. Sí, eso me habla de insuficiencia, no cierra correctamente esa válvula. Si fuera una estenosis, significa que cuando la válvula debe abrir, no abre, ¿sale? Entonces, es diferente. Si fuera una estenosis es porque no abre y entonces tendría que ser un soplo diastólico, cuando debe estar abriendo la válvula, no abre correctamente, pero aquí es el problema que al cerrar no cierra correctamente, ¿sí? Entonces, la insuficiencia tricuspidia nos genera un soplo sistólico tricuspidio y esa insuficiencia valvular tricuspidia podría asociarse a dilatación de las cavidades derechas. Si las aurículas y el ventrículo derecho se dilata, nos generan una dilatación del anillo valvular y eso me genera una insuficiencia valvular, ¿sí? Entonces esto me apoya todavía aún más el hecho de que sí hay crecimiento de cavidades derechas. Muy bien, vamos a ver, Fabricio Vázquez Arroyo, ¿está por ahí? Sí, doctora. Ok, Fabricio, me dice que si el paciente tiene actualmente disnea de pequeños esfuerzos, ¿cómo lo podríamos medir coloquialmente y qué clase funcional sería?
estaría en la clase 4, porque ya con lo mínimo que haga se va a agitar. ¿Y cuál sería la clase 3? La clase 3 es grandes, medianos. Es de medianos esfuerzos, pero todavía puede realizar puede caminar y agitarse, pero a cierta medida. En cambio, en la clase 4 hasta con estar sentado o incluso cambiarse, A se ver, va a ir. vamos otra vez. Vamos a revisar eso. La clase 1, Fabricio, ¿cuál sería? La clase 1 es la que con caminar grandes distancias se va a presentar la disnea. La clase 1 básicamente es aquel paciente que puede realizar sus actividades convencionales Sin sin limitaciones. sin presentar disnea, ¿sale? O sea, es un paciente asintomático, básicamente. Esa es la clase 1. La clase 2 es aquel que puede realizar esfuerzos y presenta disnea a grandes esfuerzos. ¿Eh? La clase 2, entonces avanzamos a los medianos esfuerzos. El paciente con las actividades mínimas, bueno, mínimas no, con las actividades convencionales realiza actividades y se sofoca. La clase 2 es la de medianos esfuerzos. Le limita ya algunas actividades, más de las convencionales. La clase 3 es la de pequeños esfuerzos. El paciente con solo caminar un poco, con solo hacer algunas actividades mínimas, tiene disnea. Y la clase 4 es cuando el paciente tiene disnea en reposo, sale en reposo. Básicamente corresponde al edema agudo pulmonar. Entonces, es bajo nulos esfuerzos que el paciente tiene disnea. Entonces, en este caso, si el paciente tiene disnea pequeños esfuerzos, coloquialmente para mí significa que él no puede caminar más de 2 cuadras. Él, con poca distancia que camine, tiene disnea. Y entonces la clase funcional correspondería a la 3. ¿Sale, Alexis? Ojo con eso. Sí, doctora. Valeria Segura. ¿No está Valeria? Ramón Centeno. Sí, doctora, sí estoy. Okay. A ver, Valeria. Además de este electro, de lo que estamos comentando respecto al caso, ¿qué estudios te ayudarían para confirmar tu diagnóstico? Estamos hablando de una insuficiencia cardíaca derecha por pulmonar, una neumopatía asociada. Entonces, ¿qué estudios? Mencióname 2 estudios que te ayudarían a definir esta condición. Un ultrasonido. ¿De dónde? Pues sería del, ¿Puedo participar yo, doctora? A ver. sería del corazón, la imagen, el ecocardiograma. Ok, a ver, déjame que participe. ¿Quién era? ¿José Ramón? Yo, Juan Carlos. José Carlos. A ver, José Carlos, ¿qué estudios te serían de utilidad? Pues los dos principales que yo pensaba era, como había dicho mi compañera, un ecocardiograma. Y en segundo lugar, yo me imaginaba alguna angioresonancia para evaluar viabilidad miocárdica. ¿Por qué viabilidad miocárdica? Principalmente, bueno, pues ya habíamos evidenciado en el electrocardiograma que hay que presentar que está bastante lesionada la estructura derecha y lo ideal sería establecer no solo
una imagen del corazón, sino también un pronóstico. Y en ese aspecto la viabilidad miocárdica se podría analizar a través de de la angioresonancia o alguna otra prueba de medicina nuclear, pero eso ya sería irse muy lejos. Pues a mí se me hace más lejos la resonancia, ¿eh? Mira, está claro, lo primero, lo comentamos ayer, lo primero que yo debo tener es un ecocardiograma. Ante una sospecha de insuficiencia cardíaca, el ecocardiograma es el estudio, además del electrocardiograma, de primera necesidad, ¿sí? Para definir realmente cómo están las estructuras cardíacas. Yo en este electro estoy viendo que hay un bloqueo de rama derecha, crecimiento, sobrecarga, del ventrículo derecho, sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, y entonces un ecocardiograma me va a definir, acuérdense que la clasificación de insuficiencia cardíaca es de FEBI reducida o conservada, y esto afecta principalmente al ventrículo izquierdo. Entonces, si en este caso la condición del ventrículo derecho, muy probablemente el izquierdo esté conservado, esté normal, pero seguramente hay algo de daño a las cavidades derechas. ¿Qué me interesa? Saber si realmente el daño es pulmonar, si hay hipertensión pulmonar. Me interesa saber si hay alguna alteración estructural, como puede ser una anomalía en la implantación de las válvulas, porque un soplo de insuficiencia. Me interesa saber. ¿Mandé? ¿La TAPSE se mediría? La TAPSE, habría que ver esos valores. Y el ecocardiograma también me indica exactamente cómo está también la movilidad del endocardio en estas cavidades. Hay que recordar que cuando estamos hablando de cardiopatía isquémica, los más afectados son las cavidades izquierdas, el ventrículo izquierdo. La movilidad del ventrículo izquierdo se ve afectada, ¿sale? Aparece hipocinesia o asinesia si es que hubiera alguna cicatriz. El ventrículo derecho es un ventrículo que raramente se afecta por isquemia antes del izquierdo, porque la mayor circulación coronaria está dirigida hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, el derecho, cuando llega a afectarse, cuando hay involucro del ventrículo derecho, genera hipotensión, genera alteraciones del ritmo, además de angina, ¿no? Entonces, en este caso, la semiología del caso del paciente no es de isquemia, la semiología es más de una franca insuficiencia cardíaca. Entonces, eso de valorar viabilidad está definido sobre todo cuando el paciente, por ejemplo, tiene una estenosis aórtica severa. Una estenosis aórtica severa que puede hacer que se dilate el ventrículo izquierdo y que pierda fuerza. Ahí sí es conveniente determinar si ese miocardio, al abrir la válvula, todavía es viable, si todavía va a recuperar su fuerza de contracción. Eso es permitido, ¿sí? Entonces, y además eso lo vemos con el gamagrama. La viabilidad lo valoramos principalmente con el gamagrama. La resonancia nos ayuda para valorar estructura, cómo está el músculo, si tiene infiltración, si está contrayéndose adecuadamente. Entonces, la resonancia magnética es un estudio que nos permite ver al corazón tal como es, ¿no? Como si lo tuviéramos enfrente. Pero es un estudio de mucho valor económico, es un costo alto, y quizás no todos tienen acceso a la resonancia. Entonces, en este caso que estamos hablando de una sospecha de un cor pulmonar, quizás valdría la pena también hacerle pruebas pulmonares al paciente, una espirometría probablemente para ver su capacidad vital pulmonar, una radiografía de tórax que tengo más al alcance, que pudiera decirme si tengo datos de hipertensión venocapilar, si tengo cardiomegalia, expensas de cavidades derechas, el ecocardiograma que ya comentamos para ver diámetros, grosores, estructuras de las cavidades, principalmente, ¿no? Antes de avanzar a estudios más serios. Y algo que comentábamos también son los péptidos natriuréticos. Si yo tengo la duda de si esto es insuficiencia cardíaca o parte de una neumopatía, lo ideal sería realizar estudios de laboratorio
una biometría hemática que me podría aportar datos sobre cómo está la hemoglobina, si está alta la hemoglobina, y los péptidos natriuréticos, el BNP y el ProBNP, que me darían un valor agregado al ecocardiograma si me dice que tiene lesión de cavidades derechas, ¿sale? Pero hay que tratar de buscar lo que tenemos más cerca de nuestro medio. Entonces, bueno, de todos modos, gracias, José Carlos, por la aportación. Entonces, vamos a regresar entonces con, ¿quién estaba hablando? Digo, participar. Valeria. ¿Ah? No, doctora, es que había dicho que había antes, pero no sé. Centeno, sí, ya, pero como despertó Valeria, nada más que no sé si todavía está por ahí. Sí, doctora. Entonces, regresamos contigo. Entonces, el paciente, entonces, Valeria, vamos a considerar que el paciente está en un cuadro de insuficiencia cardíaca derecha. Vamos a suponer que le hicimos un ecocardiograma que te dice que sí, que están dilatadas las cavidades derechas, la aurícula, el ventrículo derecho, y que tiene una insuficiencia mitral moderada, ¿vale? Y entonces regresamos al caso clínico y el paciente tiene una presión de 130/70. 130/70, ¿vale? Con la TA actual, dice la quinta pregunta, con la presión arterial actual, ¿qué factores, qué fármacos, perdón, consideras que son necesarios para el tratamiento del paciente? ¿Me podrías mencionar 2 grupos de fármacos? ¿Puedo participar, doctora? Mal, salen. Valeria, ¿estás en el grupo? Sí, pero no me Porque acuerdo. estás dormida. Ok, vamos, Carlos Adrián. ¿Un IECA? ¿Cuál sería el beneficio del IECA? ¿Es hipertenso el paciente? Pues directamente él no se conoce hipertenso, él no se conoce hipertenso y tenemos una presión arterial de 130/70 en una sola toma, entonces realmente hipertenso como tal no llegó, pero es una buena cifra, o sea, también hay que ver esa situación, el tratamiento no significa que deba estar dirigido a hipertensión, él no es hipertenso, pero nos está permitiendo iniciar un tratamiento que nos ayude a controlar la insuficiencia cardíaca. Por eso te pregunto, los IECAS, ¿por qué? No por hipertensión, sino los iniciaríamos a una dosis de insuficiencia cardíaca, es decir, una dosis baja. Un IECA, una dosis baja, sabemos que los IECAS tienen evidencia de evitar el remodelado cardíaco. Entonces, podría ser un IECA, aunque, ¿qué otro grupo se te ocurre, Carlos? No. Podría ser ¿Diuréticos? Un diurético sería una muy buena opción. Tiene crecimiento ventricular derecho con sobrecarga sistólica. Hay que depletar un poquito de volumen. La insuficiencia tricuspidia, el soplo que me está manifestando, que comentamos, es por dilatación de las cavidades, viene muy de la mano con esta sobrecarga de volumen del paciente. Entonces, acuérdense que cavidades derechas manejan volumen y las cavidades izquierdas manejan presión. Entonces, si me está abriendo una sobrecarga, lo más probable es que sea volumen. ¿Eh? Entonces, un diurético es una muy buena opción. El paciente viene por disnea.
viene por disnea que ha progresado, entonces ese sería el principal medicamento, ¿no? Un diurético que en este caso podría ser un antagonista del receptor de mineralocorticoide, podría ser combinado con un diurético de ASA, o en el último de los casos un diurético tiacídico, ¿no? Podríamos utilizar cualquiera de esos diuréticos. Recuerden que los más importantes son los bloqueadores de los receptores de mineralocorticoides, como es la espironolactona y la eplerenona. Y vaya, los IECAS, regreso al punto de que son principalmente, hagan de cuenta que la insuficiencia cardíaca derecha e izquierda son dos cuadros diferentes completamente. Yo les he estado hablando de la falla cardíaca izquierda principalmente con todos los medicamentos, pero el ventrículo derecho es un mundo aparte. Hay libros completos sobre el ventrículo derecho, entonces la insuficiencia cardíaca derecha tiene la mayoría de las veces una causa secundaria, una causa que lo genera. En este caso, si estamos hablando de que probablemente el paciente tiene una neumopatía porque fue campesino, porque se expuso a humo, a leña, entonces habría que también buscar un fármaco que nos ayude a reducir la presión pulmonar para que reduzca la sobrecarga hacia el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, en estos pacientes también hay que darles tratamiento a su problema pulmonar, quizás un broncodilatador, quizás si hubiera algún episodio de broncoespasmo, pues un esteroide inhalado, ¿sí? Hay que buscar algo por ahí. Los IECAS y los beta bloqueadores en los pacientes con neumopatía pueden favorecer los episodios de broncoespasmo. No es una contraindicación absoluta, pero sí hay que considerarlo. Los IECAS y los beta bloqueadores, pacientes con neumopatía pueden favorecer episodios pulmonares. Entonces hay que tener no una contraindicación, nada más hay que vigilarlo si es que lo llegáramos a manejar, ¿sabe? Por ahí, alguien me comentó, y creo que fuiste tú, Carlos, que era candidato al uso de digoxina. ¿O quién me comentó por allí, no? ¿Y quién fue? ¿Podría ser porque está en la clasificación 3 también de la NIJA? Por la clase funcional, que está en una clase 3, es una indicación de la digoxina. ¿Para reducir los síntomas? Para reducción de los síntomas, y la otra situación sería si él estuviera una fibrilación auricular, ¿no? Que si el paciente ya tiene dilatación de cavidades derechas, puede caer en fibrilación auricular, pero todavía no lo está en eso. Entonces, la digoxina, en este caso, por estar en una clase funcional 3, también podría ser un fármaco de apoyo para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Un calcio antagonista me favorecería. Un calcio antagonista sería de utilidad. Ahora sí, José Ramón. José Ramón, ¿tú crees que un calcio antagonista te ayudaría? Pues, había mencionado, doctora, que en clases, pasa que los antagonistas van a relajar el músculo liso y cardíaco y pues van a inducir una vasodilatación y disminuir la resistencia vascular periférica. Y pues entonces yo creo que pues nos podría beneficiar en una insuficiencia cardíaca. Ojo, porque también les comenté que al generar una vasodilatación reducen el gasto cardíaco, y entonces en una insuficiencia cardíaca aguda no es lo ideal, ¿vale? No es lo ideal. Un paciente que está descompensado de su insuficiencia cardíaca, los calcioantagonistas lo van a deteriorar. Entonces, no es lo ideal manejar un calcioantagonista en esta fase aguda. En un futuro, además, el calcioantagonista en este caso tendría que ser quizás un no dihidropiridínico, porque los dihidropiridínicos son antihipertensivos y el paciente no es hipertenso. Entonces, ¿como para qué me sirve un calcioantagonista en este momento? La verdad es que no me sirve de nada.
No es hipertenso, no requiere manejo de cifras de presión arterial. El calcio antagonista no dihidropiridínico, como es verapamil y diltiazem, reduce frecuencia cardíaca y eso me va a reducir el gasto cardíaco. Entonces, en este caso, en este preciso instante, no es bueno. En otra condición, si el paciente estuviera hipertenso, en un futuro, ya que esté estable, ya que le hayamos metido diurético, ya que hayamos manejado digoxina probablemente, el paciente esté estable y tiene cifras altas, podemos agregar un calcio antagonista, pero ya que esté controlado. ¿Vale? Entonces, la última pregunta, 3 grupos pilares para el manejo en general de la insuficiencia cardíaca de FEBI reducida. A ver si se acuerdan, 3 fármacos pilares para el manejo de insuficiencia cardíaca de FEBI reducida. Serían ARNIs, antirremodelantes y diuréticos. El diurético, acuérdense en especial los receptores de los mineralocorticoides, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, ¿no? Esos en especial son los que han evidenciado beneficio, porque los diuréticos de ASA, los diuréticos de ASUIDA, reducen volumen, reducen síntomas, pero no tienen un beneficio evidente sobre lo que es la evolución de la insuficiencia cardíaca. Los ARNIs, el antagonista de los receptores de neprilicina, también es un pilar actualmente que incluye ya un ARA, entonces es de apoyo. ¿Y qué otro me dijiste, perdón? Yo había dicho ARAs o IECAS. ARAs o IECAS por solo, separado, ¿no? O sea, hay que considerar que los ARNIs, los inhibidores de la neprilicina, es un fármaco nuevo que tiene un costo muy alto y que no tenemos acceso en muchos lugares. Ni siquiera en las farmacias lo venden en todas las farmacias, ¿no? Entonces, para los pacientes que no tienen un acceso a un medicamento costoso, pues los IECAS como primera elección y los ARAs como una segunda elección. En este caso que me habían dicho un IECA, sí podemos manejarle un IECA, pero sería dosis muy bajas, 12.5 de captopril cada 8 horas, por ejemplo, para reducir la remodelación cardíaca, aunque básicamente en este caso es derecha. Esto es más favorable para los que tienen insuficiencia cardíaca izquierda. Doctora, ¿los beta bloqueadores también entrarían en este grupo? Es lo que comentábamos hace un momento, los beta bloqueadores como un pilar. En este caso no porque el paciente es fumador, bueno, perdón, es neumópata, muy probablemente es neumópata, estamos considerando que tenga un problema pulmonar y entonces los IECAS o los beta bloqueadores, pero principalmente beta bloqueadores están contraindicados en pacientes con problemas pulmonares. Y entonces entrarían quizás los calcioantagonistas para reducir frecuencia cardíaca, ¿no? Pero pues no, en este caso no están indicados. ¿Sale? Bueno, ya son las 8, jóvenes, entonces lo dejamos aquí. Ya recibí apenas hoy sus diapositivas, las reviso por favor y les mando el visto bueno en la tarde. ¿Sale?